Gracias por estar con Tumpa, es un placer trabajar para vos, de verdad es un placer. No es un cumplido. Un placer digo porque buscamos la manera de ir dándote temas, lo discutimos, para eso estamos. Nos ponemos de acuerdo a veces no, porque es así. Creo que ahora, en los momentos que estamos viviendo, surge un tema. ¿Cuál es la responsabilidad ya a partir de ahora, si tomamos el caso del coronavirus, por ejemplo? Es decir, ya cada uno empieza a cuidarse, cada uno es responsable. De la misma manera, ¿cuán responsable puedo ser con el país, con el departamento? ¿Cuán responsable voy a ser con el vecino, con el barrio? Si no se asume una responsabilidad, es muy difícil que un país salga. ¿Cuán responsable puede decir un juez voy a ser con la justicia? Un legislador, ¿iré a calentar asiento o soy responsable y hago las cosas bien? Yo creo que se puede pensar, me da pie a pensar que los desatinos o los desaciertos del país son producto porque el concepto de responsabilidad no primó, es más, se desconoce. No fue un valor, no es un valor la responsabilidad como tal. Por lo tanto, quizás ahora el país nos convoca a eso. Va a haber elecciones, no va a haber elecciones. Si yo me cuido, no porque yo tenga miedo de enfermarme, sino además porque puedo contagiar a otro. Ese es uno de los graves temas de la responsabilidad. Cuidarme no solamente por mí, porque tengo miedo, sino porque yo soy un transmisor. ¿Cuánta responsabilidad tenemos con los niños? Por ejemplo, ayer me llamaba una chica que su cuñada flagelaba a sus hijos. Entonces le pedí que llamara a las instituciones. Pues, ¿cuál responsable soy en el trabajo también? Entonces, ese es el tema de hoy que nos convoca. Y te pido que te quedes unos minutos con nosotros. Saludo grande a la gente que nos escucha por otros continentes. La familia Joao de Brasil, Angélica, no me acuerdo el nombre ahora, de España, y así, Estados Unidos, otros nombres. La memoria me falla, lo entenderán. Alfonso Román, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por esta invitación que honra a mi persona. Muchas gracias. Gracias, y también Gonzalo Chávez. Muchas gracias por invitarme, Oscar. Gonzalo, es una invitación a la responsabilidad. Si uno quiere también, ¿no? Si es que uno quiere, si no lo deja pasar. Digamos. ¿Cuán responsable era la presidenta actual cuando el país clamaba algo? Y por ahí se puso en juego esa responsabilidad. Y uno busca responsabilidad en el país y no lo hay. Yo creo que si el país en ese momento esperaba de ella un activo, por primera, y mirá qué apoyo que tuvo, ojo, un activo, apareció una persona de responsabilidad. Me decía Susana Seleme, que era muy, incluso vino a Santa Cruz la presidenta y ella hizo cuestión de ir a conocerla, porque entendía, y así lo habíamos hablado con ella, que había venido un momento de la responsabilidad frente a 14 años de irresponsabilidad, según lo que se comenta. Ahí está. Cuando la señora asume el gobierno, puede empezar por cualquier lado. Cuando la señora asume el gobierno, ella asume con un mandato que era su misión. Era la convocatoria a elecciones. Ya habíamos estado en este trance antes, cuando asume Rodríguez Belcé. Asume, convoca elecciones y vamos a proceso electoral. El problema está que una vez definida su misión, ella y el entorno que tenía alrededor de ella, que habían logrado un 4% en las elecciones,
ven otra cosa. Su visión se tergiversa. Ven la posibilidad de quedarse del gobierno. Se crean un cuento y se lo creen. Creen que pueden ganar, creen que pueden gobernar el país y que creen que haciendo un par de cositas ellos podían prolongarse lo más que puedan de manera de preparar la arena para llegar a un proceso electoral. Tergiversan su realidad. Antes de guitarrear, No estoy guitarreando. ¿Por qué no fuimos responsables? Vamos a encontrar un poquitito, porque siempre las cosas tienen un origen. Me gustaría un ensayo teórico tuyo respecto de eso. Ya, ¿por qué no fuimos responsables? No fuimos responsables porque nos dejamos meter una constitución de una manera totalmente tergiversada. Pero no somos responsables del principio de la nación, ¿no? Había No. muchas cosas. Estamos hablando de todo de este último tiempo. Claro, de este último tiempo. No fuimos responsables porque comenzamos a dejarnos meter de que los magistrados, los jueces pueden ser elegidos por votos. No es el más capaz, es el que tiene más votos, el que consigue más simpatía. No somos responsables porque hacemos una ley electoral donde las minorías prevalecen sobre las mayorías. No somos responsables porque no gobernamos para el pueblo, gobernamos por unas minorías que van a cogobernar con el partido gobernante anterior. Entonces, se ha armado un país a la talla de ello. Lo único que faltaba para llegar al régimen cubano era que se elija, como en Venezuela también, por sector gremial. Un diputado por los carniceros, diputado por esto, diputado porque cada uno de su gremio pone su cuota, designan a la persona y entran en plancha y entraron completo. O sea, nos adormecimos, nos dejamos mecer, como dicen los peruanos, decimos dormir. Y lo que estamos viviendo es fruto de esa irresponsabilidad nuestra. Ese es el problema que estamos teniendo nosotros. O sea, donde la institucionalidad boliviana, no solo cruceña, boliviana, no hacía nada, o te cercaba todo. Oye, para ser responsable, vamos entrando un poquitito en el fondo del asunto. ¿Qué se requiere? Se requiere ser adulto, primero. Yo a un niño no le puedo exigir una responsabilidad, le tengo que enseñar responsabilidad para que la vaya adquiriendo. Se entiende que si es adulto, yo ya le pido, espero responsabilidad. Entonces vamos, yo te podría preguntar, entonces, ¿somos un país adulto? Si vos estás nombrando que las irresponsabilidades, entonces, ¿somos un país adulto? En realidad, lo que somos y siempre fuimos, desde la época de Audiencia de Charcas, fuimos un territorio con un conjunto de personas que gobernaban a su conveniencia para llenar sus bolsillos. Nunca les interesó el concepto de Estado, peor el concepto de país. ¿Esto qué quiere decir? Lo que está diciendo me va dando pie para ir tratando de sintetizar el fenómeno. Muchas partes del territorio nacional no existían, comienzan a existir a partir de a la mitad del 1900. Quiero definir, para no seguir describiendo, que eso lo conoce la gente, y lo podemos aburrir, digamos. Si estamos tratando el tema de la responsabilidad, y la responsabilidad requiere una adultez, si no, es imposible, ¿no? Por eso es que se valora la adultez como tal, porque vos esperás responsabilidad de una persona adulta. Pero como estamos hablando de un conjunto político, una nación, entonces me da que pensar que no somos adultos políticamente, desde el punto de vista. No somos. Se vuelve a preguntar por qué no lo somos. Pido un ejercicio de tu inteligencia. No somos adultos políticamente porque nunca los dirigentes que han gobernado este país, como te decía el otro día, han sido
campañeros o personas acomodadizas, girasoles, que han estado girando alrededor del sol para manejar los destinos de este país. Nunca pensaron en políticas públicas. Te voy a dar un ejemplo. Los paceños se llenan la boca contra Santa Cruz, que el Camba esto, el Camba aquello. Y yo les pregunto a ellos, nómbrenme un proyecto, un plan que ustedes hayan hecho queriendo su departamento. ¿Qué han hecho por su departamento? La respuesta es sencilla, nada. Ellos no están en el poder, ellos quieren usufructuar del poder para seguir manejando la información confidencial y hacer billete. Porque esa es la forma como hemos ido creciendo. O sea, no hay gente para que desarrolle políticas públicas en los sectores. El ejemplo más claro, no tenés políticas públicas en educación. El tema de la educación a distancia no es de ahora, hermano. Son más de 10 años que se da en el mundo. Y cuando te llega a vos, no tenías nada. De los sistemas de salud, no es de ahora. Son políticas públicas. Y llegas a Bolivia, ¿y qué tenés en políticas de salud? Nada. En políticas de defensa no tenés nada. Y en políticas económicas no tenés nada. Y comenzás a darte cuenta que la gente que ha gobernado o que está gobernando jamás desarrolló políticas públicas para Bolivia. Entonces, no es un país manejado por políticos. Son grupos que han ido manejando para llenarse la billetera. Por eso es que te digo que no tenés gente política. O sea, pero hay gente que... Puede haber política, de hecho lo hay. ¿Pero qué hemos desarrollado? Sí, lo que importa es si es responsable desde el punto de vista del conjunto. Ni siquiera le pongo políticas públicas, porque yo puedo hasta desarrollar políticas públicas así nomás hasta para justificar. O sea, un poco como que se desvía el punto del tema. Si es responsable del conjunto a través de políticas, de concepto político como tal. Es decir, no veo por eso si yo, fíjate que hay que precisar muy bien los términos. Cuando vos zarandeas mucho la palabra políticas públicas, y bueno, dices, mire, si yo he hecho políticas públicas, aquí está, mire, todo. Sí, estoy tratando de ver el concepto de la responsabilidad en función del conjunto, que no pasa solamente por políticas públicas. Sí, señor. Yo, Oscar, para intervenir nuevamente, en el anterior programa preguntaste qué hacer. ¿Qué hacer? Cuando tú transitas por las principales avenidas del país, no tenés ningún referente que te motive a levantar la cabeza y decir yo quiero ser como él. O yo voy a bajar a este hombre del caballo y lo ocuparé yo ese lugar. Yo. Este prócer es un referente, es un ícono, pero yo voy a ser mejor que él. Él fundó, yo voy a transformar, yo voy a innovar, yo voy a cambiar. Me voy a atrever hasta cambiar los colores de la bandera, si usted quiere. Si lo estoy haciendo de manera, digamos, temeraria, lo estoy diciendo. No hemos sido capaces de mirar nuestra alma. Santa Cruz en su espíritu es altamente parlamentarista. El país es parlamentarista. Porque es una sociedad altamente individualista. Y bueno, y un poco difícil, no podemos decir que no lo ha habido, por supuesto que siempre ha habido, pero lo que más prima es una responsabilidad. Estamos viendo que no hay responsabilidad política del conjunto. Bueno, al decir política ya es un conjunto, pero por las dudas lo repetimos nuevamente, una tautología. ¿No? El conjunto está... todo lo que se ha escrito es para que Bolivia sea una Suiza, desde hace años ya. O sea que, ¿para qué le vamos a agregar? Hay un bicho, hay un coronavirus eterno en Bolivia. No responsabilidad política. Ahora, hasta ahí llegamos bien, Gonzalo, ¿no? Ya. Sigamos profundizando en el tema. Yo te tiro la línea, porque vos me vas a decir que vas a hablar mal de alguien. No hables ya mal de... Sí, pero ella... Empezaste con la presidenta. No hablé mal de nadie. Estoy diciendo, te estoy pidiendo
teoría. Ya. Y te tiro la onda. Ya. Perdóname, es que quiero profundizar. Si no tenemos responsabilidad política, no somos responsables, no somos adultos, quiere decir que hay dos cosas. Somos adolescentes, puede ser una de esas, te tiro la línea así, puede ser, somos un pueblo adolescente o un pueblo que todavía negador del conjunto como tal, que lo tiene como una referencia para cómo puede hacerse de él en vez de trabajar con él. Ya, ahí te lo dejo. Bueno, tenemos unas cosas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, desde que salimos como república independiente, hemos estado en un esquema de conservadurismo político en el aspecto de que las élites gobernantes, que eran estructuras bastante consolidadas desde antes de la colonia con la audiencia de Charca, impide que Bolivia se transforme y progrese. Porque ellos nunca responden a la sociedad, mejor dicho, ellos respondían a la sociedad que los elegía, pero esa sociedad en ese entonces era con voto calificado, o sea, entre ellos elegían quién los iba a gobernar para el beneficio de ellos. Fue pasando el tiempo y resulta que se abre el tema electoral con voto universal y demás cosas, pero los ciudadanos que siguen en el gobierno siguen bajo la misma estructura mental y la estructura de gobierno de antes de eso. Se gobierna para las élites, se gobierna para estructuras consolidadas. Por eso es que yo te digo que lo que más ha costado y cuesta es dar ese salto que te permita darte cuenta de que las cosas han cambiado y de que se tiene que la responsabilidad, se tiene que desarrollar los mecanismos para que exista una responsabilidad política para con la sociedad, pero el total de la sociedad. Te puedo preguntar ahí, para profundizar el tema, ¿cómo? Porque el asunto es el cómo. Si no sería una receta y dice, ¿en dónde la compro? ¿En qué farmacia? No sé. No sé en qué. Lo que decía Alfonso es muy cierto. La sociedad ha evolucionado. El problema que tenemos es que el esquema antiguo le sigue poniendo trancas para que el otro no entre. ¿Viste? Es como la selección nacional. Llegamos al mundial y teníamos la misma selección hasta que tenían 35, 37 años. Algo, en función de la enorme amistad que tengo con vos. ¿Vos crees que estás dando una respuesta a lo que el ciudadano está queriendo? Me pregunto si yo, porque no me quiero engolosinar acá, no, pero voy a ser un tarambana que estoy diciendo 4 gansadas y lo acepto. Yo no sé si vos te estás preguntando en este momento si vos lo que estás diciéndole a una población de pronto que espera más, le está diciendo algo. Yo pienso que nosotros, un acto de humildad, deberíamos de preguntarnos, ¿estoy diciendo algo que sirve de fondo? Porque la humildad empieza, ¿sabes qué es el concepto de humildad? El concepto de humildad no es el pobrecito, es saber reconocer sus circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias mías? ¿Estoy diciendo algo de realmente o yo estoy dando un discurso acá? No. Me pregunto si vos lo que estás diciendo tiene peso, le va a ayudar al hombre. Pero estoy diciendo, ¿cómo? Mira, lo que te digo es lo siguiente. Cuando hablamos de responsabilidad política, la gente que viene de más abajo, que te está pidiendo en los espacios, te está exigiendo un nuevo norte. Sí, ellos han madurado políticamente, no porque los anteriores los hayan hecho madurar, porque las circunstancias han hecho madurar a esa gente. Pero tienen el problema de que no los dejan entrar al esquema, al ruedo. Fíjate los diputados que tenés de candidatos en los partidos. Estás describiendo otra vez. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos? Me estás describiendo que ya sabemos lo que hacen los diputados. ¿Qué hacer? Pues yo pienso que un poco, debemos trabajar ya en eso. Yo sé que no es fácil, yo no lo sé tampoco. Trato de exprimir tu inteligencia.
Discúlpame que te exijas, porque entiendo que vos sos un hombre, cuando te he entrevistado, lo mismo que Alfonso, la gente dice, qué bien esa persona, me han dicho de vos, aprovecho para decírtelo. ¿No? Y te lo dije, en otro también te lo he dicho, por eso es que te invito. Ahora, quiero con él es que me estoy trenzando porque hay que exprimir. me gusta exprimir el cerebro, que ahora se trata del cómo, ya no de escribir qué hacen los diputados. ¿Qué vas a describir? Todo el mundo lo sabe, y ni tampoco le voy a decir qué es lo que necesita el país, tampoco. Yo tengo. Oscar, hay que redactar una nueva acta de la independencia. Un acta de la independencia son 3 paginitas con los grandes pensamientos de la visión futura, con un alto contenido valórico en relación a nuestra alma, a nuestra construcción, a nuestra evolución y nuestra historia. 3 páginas, nada más 3 páginas, como el acta de la independencia norteamericana, o canadiense, o británica, que tiene un acta, digamos, de la visión de reino, de imperio. Tenemos que aprender de la selección alemana, si vamos a hablar de fútbol. No podemos ganar el mundial, seguir siendo estrictamente teutones. Tenemos que convocar a los mejores. Tenemos que resolver lo que no tenemos. Y el mayor ejemplo es esta nueva generación a la que se quiere convencer que se puede aprender educación en 2 puntos: física, matemática, química, aritmética, ciencias exactas a través del teléfono. Y si tú te acercas a ellos y conversas, te dicen así, ¿sabe qué? Esto es un cuento. No estoy aprendiendo. Porque esta generación evolucionó, dio un salto más allá de los profesores y de los maestros. Y ese es el país del futuro que tenemos presente ahora. El que está aquí, ahora. Necesitamos una nueva constitución para cambiar las universidades principalmente. Hay carreras que hay que cerrar. Hay carreras que hay que llevarlas a los museos, porque ya no forman parte de este mundo presente ni futuro. En los laboratorios se está trabajando en la manipulación celular y molecular. La guerra se hace del espacio exterior. Ya no se usa soldados de infantería, solamente en estas guerras urbanas, ¿no, verdad? Que a veces son de orden que no son convencionales. Están pasando este tipo de conflictos, están pasando al desuso. Entonces tenemos que saber lo mejor que nos está enseñando el coronavirus, querido amigo. Es una receta muy bien hecha. O sea, nadie puede estar en contra de lo que vos decís. Pero vuelvo otra vez, discúlpame. Hay una harina ya medio mojada. Yo te aplaudo. Eso que vos decís. Pero ¿con qué harina, papá? ¿Cómo? Si vos mirá lo que ha pasado. Si ni bien se fue el caballero el otro, mirá cómo han estado. Y el enorme esfuerzo de las pititas, mirá, ya con eso dice. El gran comentario que hiciste, ¿qué está haciendo? Nos está faltando algo, estimado. Sí. A ver, solamente, ya no me describas más. No te describo más. Uno de los temas, ahora ya voy agarrando más la idea que estás dando, es que el problema más grande que tenemos de la sociedad, o que tuvimos en la sociedad, es que mientras no se dan los quiebres históricos, no se permite las reconstrucciones. Y mientras no hay ese quiebre, lo viejo va a seguir manejando. Sí. En este momento tenemos una guerra, hay que ganar la guerra, no importa qué costo. Después hay que pagarla, porque este costo de esta guerra la tenemos que pagar todos los bolivianos. Entonces es ahí donde tenemos que enfocar en el espíritu nacional de la ciudadanía, que va a definir y tiene que definir las propuestas de hacia dónde vamos a ir como país. Entonces es ahí cuando comenzamos la reconstrucción. Por ahora seguimos con el viejo esquema que se está terminando de ir, y hay que ayudar a que se vaya. Pero esto nos va a permitir a nosotros meternos adentro el esquema de ese espíritu nacional, del yo soy boliviano y quiero ser boliviano. No, yo soy veniano, soy tarijeño, soy paseño, soy cochabambino. ¿Y vos crees que eso, gritando soy boliviano, va a cambiar las cosas? No te va a cambiar. Volvés al plan. Una vez que Mirá,
tratamos algo acá el otro día. Es que le ha dicho una cosa muy importante. No, el que cree que con gritarse boliviano. Sí, yo lo sé. Pero sabe que la hora radio es importante. Mira, recogiendo, vos has tenido la capacidad de motivarlo y eso también se merece un aplauso. ¿Sabe qué, hermano? Si la falta de responsabilidad política no es capaz de llamar una nueva convocatoria para generar una transición democrática y pacífica, las nuevas generaciones tienen que salir a la calle a generar un quiebre, una revolución, a construir su propio futuro. Podemos seguir en esto. Está bien. Ahí algo dijiste que me pareció interesante. Una sociedad irresponsable, o con poca responsabilidad también, no aprovecha los momentos históricos que son importantes. Y probablemente hay dos momentos históricos, o los deja pasar, o son traicionados también, ¿no? Pues irresponsable. El momento del famoso de las autonomías, por ejemplo, que era porque quien pide autonomía es porque se siente adulto. Es decir, es como el hijo que cumple 18 años y dice: papá, yo quiero la llave. Yo puedo entrar solo ya. A las universidades. No necesito que vos me estés abriendo la puerta. Las autonomías era un pedido ya de un pueblo, de un hombre adulto. Es decir, para yo tengo que manejarme. Con tradiciones de por medio se dejó pasar eso. ¿Y qué vino? Fíjate vos lo que vino. Tratados como adolescente. Un gobierno, un padre, para darle una figura, totalmente controlador de todo, dueño de toda la justicia, la anulación de los poderes, quedaron vacíos por dentro. En ese momento que el adolescente boliviano, a través de la autonomía, quería ser adulto, vino lo viejo, como que dice Carlos Mar, que no termina de morir, y aprovechó una mentalidad retrógrada de acá, que sabemos quiénes son, y se impuso lo viejo nuevamente para mantener al país, al boliviano, en la adolescencia, jugando irresponsablemente, coimeando jueces porque no le queda otra, porque ni el juez es responsable, porque no habría la audiencia mientras no se le pagaba. Mientras no se le paga todavía no se seguirá el asunto. Fíjate vos que estamos jugando entre la adolescencia y la adultez. Luego vienen las pititas. Mirá vos este dato. Aparece el señor Camacho y en vez de presionar desde aquí que este pueblo adulto en su adultez destronó a la vieja, como hablan los sociólogos del siglo XX, XIX, a la vieja estructura, resulta que se va corriendo a ser el capitán de la vieja estructura, habiendo sido producto de un proceso adulto, de sacudirse nuevamente lo viejo. Y ahí muere. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Hay una lucha entre que lo nuevo no puede aparecer porque lo viejo tiene más raigambre antigua. Entonces acá estamos con el caballo atrás y el carro adelante. No, bueno. Hay una lucha entre la adolescencia y la adultez. Léase entre lo nuevo que no aparece y lo viejo que no termina de irse. Y se ha impuesto duramente durante 14 años. Cuando vienen estos adolescentes ahora, están jugando otra vez. ¿Sabes qué están jugando? Que venga alguien y nos enchufe el mismo proyecto antiguo, viejo, retardatario, centralizado, manteniendo al país como niños, como adolescentes, sin responsabilidad en su futuro, porque lo que importa no es el futuro, fíjate vos, es cómo lo controlo a esta gente. Lo que importa es el control, no el futuro. No, exacto. Ese es un tema muy interesante. Mira vos, y lo llenan con... Hemos tratado, me acuerdo un día acá, ¿Qué buen comentario es el último? Con símbolos. Fíjate vos que a su gente le implantan la bandera
Huipala. Los deja sin hospitales, sin escuelas, sin nada, pero ellos van a morir por la Huipala. Fíjate cómo los alimentan de símbolo. Ídolos. Y no por una cuestión. Se siguen yendo a otros países a ganarse la vida, pero eso sí, la Huipala no la podés tocar. O sea, esto es como una adolescencia, como el adolescente que va y ve la película que se enamoró 40 veces, cuando su realidad es otra. Creo que esa es un poco la convocatoria. Por lo tanto, no pasaba tanto, sino que es una cultura irresponsable adolescente, y todo adolescente le cuesta planificar su futuro. Hay dos temas que tocaste muy interesantes. Uno, el tema de las pititas. El tema de las pititas es un fenómeno bastante interesante que ayuda a la salida de Evo Morales. Pero ese tema de las pititas comienza a aglutinarse a partir de las plataformas que habían del tema 21F. Es el conjunto de plataformas que se comienzan a diseminar por todo el país, que son los que se empoderan y luego agarran la bandera de las pititas y salen a la calle. Con eso se gana una batalla. Esa batalla fue la salida de Evo Morales. Pero para ganar la guerra, todo ese Estado que se ha construido, tenés que comenzar a rehacer ese Estado, porque ese Estado está podrido. Por otro lado, lo que vos decís, el tema autonómico, y pregunto yo, y esta es una pregunta que le hago a los diputados y se molestan cuando se las hago. Hablamos de autonomía. Resulta que las autonomías, hay 4 tipos de autonomía, y cuando me tocó a mí hacer una consultoría con la GIZ sobre análisis y evaluación del ejercicio efectivo de competencia. Y en esa consultoría, primero que me obligaron a sacar todo lo que es el tema nacional. Minutos radio, vamos al punto. Me obligaron a sacar el tema nacional. Pero le aumentamos el tema de análisis de efecto impacto con indicadores para ver dónde estábamos fallando. Lo interesante de este tema es que las autoridades dedicadas a la fiscalización de la inversión pública y del cumplimiento del marco competencial autonómico no hacen seguimiento al ejercicio efectivo de las competencias, ni en la alcaldía, ni en la gobernación, ni a nivel central. Entonces, estás pagando sueldo a alguien para que haga su trabajo y no está haciendo su trabajo porque no lo desconoce o porque no le interesa conocerlo. Entonces, así es muy fácil decirle, muchacho, no estás haciendo tu trabajo, vení, lo voy a hacer yo. Y el tipo dice, bueno, si lo vas a hacer vos. No sé dónde estás yendo con esa explicación. A ver, me estás contando algo que no sé. ¿Cuál es el punto que estás queriendo? Lo que me estoy yendo es que el marco competencial te obliga a cómo tenés que actuar. Y los dirigentes, o sea, los políticos que están alrededor dedicados a la supervisión y fiscalización, no están haciendo su trabajo de una manera irresponsable. No están cumpliendo con su trabajo. Hay un dato muy importante que nos han mandado otra vez un marco competencial y que la gente no cumple. Esa parte administrativa de que estás hablando vos. Estamos en otro colectivo. Oscar, yo quería retomar antes de terminar lo tuyo, lo que dijiste, porque has dicho una frase muy interesante y no la quiero dejar pasar. El futuro se llama libertad, no control, no esclavitud. Ir a votar en septiembre significa ir no a elegir, significa a dar el voto por la no opción, es ir a revalidar un sistema de servidumbre, de servicio a alguien. Así es. Porque los grilletes en este tiempo de la posmodernidad no se ven. Usan otra herramienta para detenerte encadenado. Y una de ellas es el control del Estado Nacional para someterte durante una o más décadas hacia adelante, en favor de determinados intereses particulares. Así se maneja el poder. Es por eso que yo vuelvo a señalar que si no tenemos una transición democrática abierta para el empoderamiento de una nueva generación mental, no estoy hablando de edad biológica o cronológica, esta generación tiene la obligación, aunque cueste sangre,
de tener que salir a la calle. Si no, va a ser nuevamente una generación castrada y va a seguir siendo parte de la servidumbre del Estado. Hay varias cosas para hacer. A mí me llama mucho la atención. Bueno, las interpretaciones pueden venir y le advierto a la gente, no quiere decir que nosotros tengamos la razón, yo menos, por supuesto. Son lucubraciones en un programa que de pronto le pueden servir a alguien. Y si alguien nos sintoniza es porque algo podemos decir. Ahora, siempre dejamos... A mí me llamó mucho... Hay un momento en que el Estado, fíjate vos, a nosotros mismos, que generamos procesos de adultez, de pronto nosotros lo dejamos escapar. No estamos capacitados nosotros como cruceños para la adultez. Fíjate vos, apareció una autonomía, lo dejaron, hay una élite que la dejó pasar. Luego apareció en las pititas, aparece Camacho, y de pronto reconquista un poder moderno que destrona al viejo Estado, al dirigente de un viejo Estado en ese momento, pero cuando luego lo llaman para irse a lo boliviano en el sentido, y tiene que entrar en el viejo esquema. Es muy sintomático, lo dejamos para otro programa, que al entrar en el otro esquema aparece Pumari y le dice, yo quiero las aduanas. Ahí Camacho, en vez de quedarse en esto que habíamos hecho con tanto esfuerzo, se va al esquema antiguo y inmediatamente le piden las aduanas y entra en el viejo esquema y nos abandona en un proceso que era adulto, un proceso que era responsable. Paco nos dice que nos vamos y yo no sé para qué nos echa, si no, bueno, chao, Paco, chao.